Buenas noches, ¿cómo están? Disfrutando tal vez de un fin de semana extra largo. Compartimos hoy diferentes aristas de la realidad. Por un lado, una realidad que tiene que ver con un nuevo aniversario de la ciudad de Villanueva y también la realidad de la economía, el análisis, la reflexión junto a Carlos Segiaro. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Paula, y sin perder tiempo y diciéndole un poquito atrasado, feliz cumpleaños Villanueva. Compartimos al profesor Luciano Pereira, que nos habla de la identidad y las características centrales del proceso histórico de esta querida y vecina localidad. Podemos decir que Villanueva es sinónimo de reordenamiento, de reorganización. Su historia marca que su surgimiento viene desde ese concepto. Originalmente Villanueva surgió, o Villanueva del Rosario surgió para reorganizar el poblamiento irregular que había comenzado en inmediaciones de la posta del Paso de Ferreira, que funcionaba desde 1808 como tal. Estos conceptos de reordenamiento y reorganización siguen cobrando importancia en la actualidad, porque hoy en día Villanueva es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional y bueno, y como consecuencia de la expansión urbana en Villa María ha tenido un crecimiento que la posicionan como una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de la provincia. Todo lo que no había ocurrido durante el siglo XX está ocurriendo en los primeros años del siglo XXI, y eso nos permite hacer un ida y vuelta por el tiempo con el origen fundacional y yo siempre digo, esta cuestión de romper los mitos que se han consolidado a lo largo del tiempo. Desde el origen de Villanueva, como parte de una serie de postas sobre el Camino Real, eso ya marca su origen colonial, su origen español, y vinculado con un sistema que fue el sistema de postas y correos, en lo que es lo que fueron los comienzos de ese incipiente Estado Nacional que estaba construyendo, que estaba dando sus primeros pasos. Eso marca su rasgo identitario, siempre digo, tradicional, conservador y podemos decir hasta clerical, en contraste con Villa María, que viene del ferrocarril, que es liberal, que es progresista. Eso marca totalmente la diferencia entre ambas ciudades y las diferencias históricas. Como hitos podemos marcar el comienzo del proceso fundacional en 1826, que podemos marcar diferentes etapas, entre las cuales podemos decir que, por ejemplo, la instalación de la parroquia en 1838, para poder asentar los sacramentos acá en este espacio, en el Paso de Ferreira. Después tenemos en 1840 el primer momento que aparece el término Villanueva del Rosario en un documento oficial, en el censo provincial de ese año. Y después 1857, que es otro año que marca un antes y un después, porque es el comienzo de la primera municipalidad. Con la ley de municipalidades, la ley provincial de municipalidades, aparece la municipalidad como institución con su primer presidente de la corporación municipal, Fernando Freites. Ese sería el hito fundacional. El hito que yo siempre digo marca una ruptura, marca un antes y un después, es la aparición del ferrocarril, que es lo que va a alejar definitivamente a Villanueva como centro comercial y estratégico de la región, y que ese lugar lo va a ocupar Villa María. Si volviéramos unos años entre el proceso fundacional y el surgimiento de Villa María, podríamos también tomar como hito la aparición del Escuadrón López, en todo lo que es el contexto de la coyuntura rosista, en donde transforma a Villanueva como un centro militar de excelencia y en la defensa de todo lo que fue la frontera sur contra los pueblos originarios. Y ya después, digamos, otro hito que podríamos marcar, que creo que también se suma a la parte negativa que sufrió Villanueva, fue la gran inundación de 1891, que marca el comienzo de un proceso de despoblamiento y de estanque demográfico que va a perdurar durante casi todo el siglo XX, incluso hasta 1981, donde Villanueva es declarada ciudad. Pero estamos hablando de que todo el siglo XX Villanueva tuvo un estanque demográfico que recién va a resurgir
en los comienzos del año 2000 o en los primeros años del siglo XXI. En realidad, en Villanueva vinieron muchos españoles y después durante todo el siglo XX, digamos, en este estanque demográfico que tuvo, continúa teniendo aportes, pero la presencia y la mimetización tiene que ver con esta impronta identitaria que tiene la ciudad, que comienza, digamos, ya con el surgimiento de el Escuadrón López, con la llegada del Escuadrón de Blandengues de la Villanueva, que fue la presencia de soldados afro que tuvieron su descendencia en Villanueva y que marcó a la ciudad con un rasgo popular, si se quiere. Algunos lo traducen en esa frase famosa, los negros de Villanueva, que tiene hasta una explicación científica e histórica. Entonces, eso traducido o concretado o visibilizado en el siglo XX o en los primeros años del siglo XXI, se traduce en las nuevas comunidades inmigrantes como chinos, la comunidad boliviana, la comunidad colombiana, inclusive en la actualidad, donde en Villanueva se traduce en una apertura y en una recepción y una contención de todo ese grupo humano que viene a formar parte del pueblo de Villanueva. Eso es como algo que está dentro del ADN villanovense, el de integrar y de contener a la gente que viene de afuera. Bueno, reconociendo el valor de la recuperación histórica, ¿no?, de la identidad de Villanueva, lo hacíamos también con Villa María en su aniversario. Ahora vamos de lleno a ingresar en el otro tema que nos convoca en Periodistas, que tiene que ver con datos económicos. Y para ello, las placas que dan cuenta, por ejemplo, en la primera, del Producto Bruto Interno, que según el Centro Estadístico de la Municipalidad de nuestra ciudad, en Villa María duplica el promedio del país. Y así lo refleja la primera encuesta trimestral de hogares en un trabajo publicado en el año 2017. Hablemos ahora de inflación. Según datos oficiales del INDEC, en agosto trepó al 2,5%, lo que elevó el acumulado interanual para Argentina al 51,4%. Las expectativas para el mes que terminó y que recién se van a conocer los datos la próxima semana hablan de un promedio del 2,9%. Por otro lado, en cuanto al consumo, las ventas minoristas en la provincia de Córdoba tuvieron en el mes de septiembre un aumento del 3,7%. Crecieron los alimentos, las bebidas, los artículos deportivos y de recreación, calzado y marroquinería, indumentaria, electrodomésticos, artículos electrónicos y farmacia. ¿Qué pasa con el pago? Pues bien, el 67% de las ventas concretadas en septiembre en la provincia se pagaron por medios electrónicos, esto es débito o crédito, solo un 28% en contado efectivo y un 5% con créditos propios otorgados por los propios comercios. Esta es información provista por la Federación Comercial de Córdoba. Información económica, fotos para prepararnos para lo que viene. También para prepararnos y vincular esta información en números, en datos, en imágenes, tenemos en nuestro piso, después de la pausa, la presencia del analista económico Carlos Segiaro. Ya volvemos con la entrevista que nos va a ayudar a pensar algunas de las cuestiones que lamentablemente nos quitan el sueño diariamente. Continuamos en Periodistas, bienvenido, buenas noches. Hoy nos acompaña el analista político Carlos Segiaro, a quien agradecemos la presencia en el estudio de UniTV. Además, hay temas de la agenda urgente como la inflación. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para aportar en este sentido tan crónico de Argentina? En realidad el proceso inflacionario en Argentina siempre es recurrente. Yo recurro a una metáfora para plantear la complejidad que expresa este tema, ¿no es cierto? Que es comparar la fiebre en un ser humano. En realidad, cuando alguien tiene fiebre, la fiebre no es un problema en sí mismo, sino que está reflejando algo que está ocurriendo dentro del organismo, digamos, y que no se está resolviendo. Y la fiebre es la manifestación de ese problema interno del organismo.
Bueno, con la inflación pasa lo mismo. En realidad la inflación está mostrando, está reflejando problemas estructurales de fondo del sistema productivo. No es una respuesta unicausal, como se planteó en algún momento, de que hay inflación porque hay déficit fiscal y hay emisión de dinero. Está claro que eso es uno de los factores, pero hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido formalmente que la inflación, no solo argentina, la inflación latinoamericana en general, es multicausal, responde a múltiples causas y por supuesto que en esa profundidad de elementos hay algo que está vinculado con la matriz productiva, con cómo funciona el sistema productivo. Y eso también refleja detrás de que no es un tema que se puede resolver fácilmente. En la economía argentina venimos en un proceso de aceleración inflacionaria desde el 2012-2013, en realidad, que se fue profundizando y que nos conduce a este escenario de hoy y que nos ayuda además a plantear un pronóstico, desgraciadamente, y es el hecho de que la inflación en la Argentina no se va a resolver ni con un buen discurso, ni con un decreto, ni con una ley. Vamos a recordar cuando asumió Mauricio Macri, dijo esto se resuelve fácil, la inflación se resuelve fácil. Le explotó a la inflación en realidad, porque realmente es un fenómeno complejo y lo que hay que decir en términos de pronóstico es que tenemos una inflación anualizada en torno al 50%, a pesar de que estamos pisando la cotización del dólar, a pesar de que tenemos tarifas congeladas, a pesar de que tenemos precios cuidados, tenemos combustibles también pisados. Es decir, el gobierno argentino tiene un montón de herramientas con las cuales está intentando frenar la inflación, que no son herramientas, digamos, definitivas, sino que forman parte de la coyuntura y que no se pueden sostener en el tiempo. Vos no podés pisar las tarifas todo el tiempo, ni podés pisar el tipo de cambio todo el tiempo, ni podés pisar el precio de los combustibles, ni frenar las rentabilidades empresarias que van subiendo los costos. De tal manera que hay un pronóstico que ya está claro, y es que la inflación de la Argentina el año que viene, ojalá sea del 50%. Carlos, ¿se puede encontrar en la inflación la explicación del endeudamiento creciente de las familias? Bueno, lo que pasa es que en los procesos inflacionarios, en realidad siempre, digamos, se produce un cambio en los llamados precios relativos. Si todos los precios subieran juntos, incluyendo los salarios, bueno, importa, porque diría, me subió el 100% lo que ocurre en el supermercado, pero mi sueldo subió 100%, está todo bien. El problema de la inflación es que se distorsionan los precios relativos. No todos suben en la misma proporción y por supuesto que generalmente los salarios o los ingresos de los sectores más desprotegidos de la sociedad suelen subir por debajo de eso. Y lo que tenemos entonces es un proceso de redistribución regresiva del ingreso, como decimos en la economía, en el sentido de que los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos, porque no es un proceso de deterioro de todo el mundo. En realidad, la inflación genera una redistribución también de los ingresos en la sociedad, donde hay muchos perdedores, pero también hay ganadores. Pero digo, ¿hay una medida, alguna medida de fondo de profundidad que se pueda tomar para efectivamente combatir la inflación? ¿O aparece como un problema sin solución posible, al menos en el corto plazo? No es un problema sin solución, pero lo que uno quiere plantear es que es un problema demasiado complejo. No se resuelve solamente con ajustar el gasto público y frenar la emisión de dinero. Hay un montón de otros factores que están jugando en la propia conformación del sistema productivo y también en los problemas cambiarios que tiene la Argentina, que están reflejados con el tema del dólar, los problemas de devaluación, el freno a las importaciones. Es decir, la verdad que es una compleja trama que tiene que ver con los problemas estructurales de la economía argentina. Con relación a esto, Carlos, que decías, por un lado, también la desigualdad, la inequidad en la redistribución de la riqueza, bueno, la cuestión impositiva, hay un montón de cosas de fondo. ¿Cómo se sale cuando hay una polarización política tan fuerte y no hay esa mirada precisamente hacia una agenda común de estos temas que nos tocan a todos y que son permanentes en distintos colores políticos de Estado, ¿no? Bueno, cuando uno habla de los problemas del desarrollo económico, a veces, o del desarrollo en general, uno tiende a concentrar, al menos desde la lectura nuestra, los problemas en los temas estrictamente económicos, pero está claro que hay problemas que tienen que ver con el marco institucional, con la situación de la política y también con problemas culturales de la propia sociedad, en términos de que también la explicación sobre el desarrollo no descansa ni en lo económico, ni en lo estructural, ni en lo cultural únicamente, sino que son distintas dimensiones del problema. Vos te referís al tema de la grieta, llamémosle así, y en realidad ese es un problema serio. Yo particularmente creo que si la sociedad argentina no tiene capacidad para generar un mínimo de consensos en términos a cómo salir adelante, no vamos a salir adelante.
Es decir, la grieta destruye más la capacidad de construcción. Mi lectura es esta: si la sociedad argentina no tiene una capacidad de aquí en adelante de generar mínimos consensos con respecto a cómo salir de esto, y difícilmente vayamos a salir en un proceso de enfrentamiento donde cada uno lo está negando al otro de manera absoluta. Por ese camino no vamos a ninguna parte. En este mismo contexto ponemos al dólar, de la complejidad, de la dependencia. La Argentina tiene un problema distinto que otros países del mundo en relación al tema dólar, porque tiene una economía bimonetaria que forma parte de un proceso cultural que no es genético, digamos, porque la cultura dolarizada de la sociedad argentina uno la puede rastrear desde la década del 70, en realidad, a partir de un acontecimiento que fue el Rodrigazo, que generó una pérdida, en realidad masiva, de la capacidad de ahorro de la sociedad, y a partir de ahí se va produciendo progresivamente una pauta cultural de la sociedad a ahorrar en dólares y a actuar en términos de dólares, digamos. Entonces la Argentina tiene una economía bimonetaria, algo no tan normal, porque si uno le va a preguntar a un brasilero ahorra en su moneda, En digamos. reales, claro. En realidad es una pauta cultural de la sociedad argentina, y eso le quita muchas capacidades al país para poder funcionar, digamos, y genera el estrangulamiento habitual que tenemos de dólares, porque además tenemos una fuga masiva de capitales. Los argentinos, no todos obviamente, pero lo dicen los propios organismos internacionales, los argentinos tienen en el exterior tantos dólares, y también dentro del colchón aquí en la Argentina, como ninguna otra sociedad del mundo en términos per cápita, digamos. Porque además tenemos una fuga permanente de capitales medidas en dólares. Entonces siempre terminamos teniendo lo que se llama un estrangulamiento del tipo de cambio, porque siempre faltan dólares, eso termina en un golpe devaluatorio, y el golpe devaluatorio te termina generando un proceso de inflación adicional. El estrangulamiento externo y los problemas del dólar en la Argentina son otros de los elementos que explican la inflación. Claro, con relación a lo que recién nombrabas, por ejemplo, los Pandora Papers, en donde numerosos argentinos también formamos parte de, bueno, de esa investigación Pero y si de vos esa ves evasión fiscal. el contado con liquidación, el dólar MEP, el dólar blue, pensemos cómo es parte de nuestra cultura que los diarios publican todos los días y los medios de comunicación cuál es la cotización del dólar blue, que es un mercado ilegal. Es como si ustedes por televisión todos los días cotizaran la cocaína, por ejemplo. Bueno, y el dólar blue es parte de nuestra realidad, y los medios de comunicación aportan sobre eso, sobre un mercado que es ilegal. Claro. Bueno, porque es parte de nuestra cultura. Bien, vamos a tratar de ver perspectivas a futuro que nos positivas. puedan... A ver, Exactamente. ¿qué luz podemos llegar a echar con relación a esto, Carlos? Vos como analista económico, como docente universitario, como persona que ha formado parte también de las estructuras políticas, digamos, en el asesoramiento a lo público, a lo estatal. ¿Cómo se puede salir? ¿Cuáles serían algunos ejes para pensarnos? Bueno, en realidad, mirando hacia el año que viene, la economía argentina está en un proceso de recuperación, pospandemia, además, supongamos que ese tema queda resuelto, ¿no es cierto? Pensemos esto. Decimos, la Argentina viene por la banquina desde el 2012, en realidad. Pero entró en recesión abiertamente en el 2018, profundizó esa recesión en el 2019 y después vino la pandemia. O sea que fue un desastre. En realidad, yo siempre vuelvo a una metáfora que es la de una escalera. Decimos, en el 2018 bajamos 3 escalones, en el 2019 bajamos 3 escalones más, y en el 2020 bajamos 10 escalones más. Bajando. Este año la economía argentina empieza a salir de ese proceso y tiene una recuperación del 7%. Y quiero diferenciar esto del concepto de crecimiento, porque en realidad no corresponde la palabra crecimiento. Simplemente estamos saliendo del sótano lentamente, porque estamos subiendo 7 escalones de los 15, 20 que estuvimos bajando, y el año que viene vamos a volver a seguir subiendo algunos escalones más. El gobierno argentino dice 4 puntos, el Fondo Monetario dice 2, 3. Digamos que la recuperación continúa, sobre todo si la pandemia queda atrás. Hay un proceso de recuperación que va a continuar el año que viene. Requiere que acordemos con el Fondo Monetario. Esto es imprescindible, digamos, porque si no vamos a tener cada vez más problemas cambiarios, algún golpe devaluatorio adicional. El acuerdo con el fondo es, yo digo, imprescindible para que veamos un proceso de recuperación también el año que viene. Pero no estamos hablando de crecimiento económico. Estamos hablando simplemente de seguir recuperando parte de lo que perdimos en los últimos 3 años. Y a veces alguien dice, bueno, está bien, la economía argentina entró en recesión en el 2018, entonces en el 2017 estaba un poquito mejor,
¿cuándo vamos a volver a tener el nivel de actividad del 2017? Bueno, con suerte en 2 o 3 años. Con suerte en 2 o 3 años. Por supuesto que con grandes diferencias sectoriales, porque no a todos los sectores les fue igual, ¿no es cierto? Y hay sectores que están mejor que hace 2 años atrás y otros que están mucho peor, digamos. Pero en promedio, digamos que el año que viene cabe esperar, si no hay ningún acontecimiento extraordinariamente malo, que la economía argentina siga lentamente un proceso de recuperación, pero con alta inflación, con salarios que no se recuperan. En realidad, la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores, de jubilados, de monotributistas, de cuentapropistas, viene del 2012 para acá, en un proceso que tampoco se puede revertir fácilmente. Cuando el gobierno, Alberto Fernández en su asunción como presidente dijo, vamos a recuperar el poder adquisitivo. Con inflación alta eso no se puede hacer, digamos. Bueno, Carlos, gracias. Un placer. Tan esclarecedor escucharte siempre. Sí, además con esa posibilidad de hacerlo comprensible, y de esto vamos a hablar en el editorial, que tiene que ver cómo también comunicamos, y en eso vos sos un gran comunicador, persona que ha estado en los medios de comunicación. Agradecemos muchísimo tu participación en Periodistas. No, gracias a ustedes. Decíamos que son muchos los interrogantes, pero también es fundamental pensar en la comunicación. Lo decía Carlos, o sea, ¿por qué habitualmente publicamos y damos a conocer algo que está en el mercado negro, como la cotización del dólar blue? Bueno, primero vamos a hacer como un recorrido histórico de nombres propios vinculados a la economía, solo algunos, ¿no? Manuel Belgrano, Raúl Prebisch, Alejandro Bunge, Aldo Ferrer, Guido Di Tella, Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy, Roberto Lavagna, Martín Redrado, Carlos Melconian, Matías Tombolini, Axel Kicillof, nombres propios. ¿Por qué surgieron estos nombres y por qué también se los vincula a la forma en la cual ellos potenciaron su análisis económico a través de la comunicación y a través de poder llegar a la ciudadanía? Hoy más que nunca, decimos como comunicadoras, Mariana y yo, es necesaria una comunicación especializada y una buena divulgación. Además, somos responsables, nosotras, nosotros, los periodistas, de poner nuestros micrófonos a fuentes cualificadas y múltiples, además. Es decir, ser capaces de negociar con esas fuentes especialistas, con criterios responsables de selección, de valoración, de redacción y de transmisión, profundizando y contextualizando, porque esto también es importante. Esto que hacía Carlos recién, la contextualización histórica de esos momentos culturales, políticos y sociales. Bueno, aquí, digamos, una pregunta. ¿Quién es el economista con mayor segundos en la televisión argentina de estos últimos años? Por lejos, ¿sí? Es, sin duda, Javier Milei. ¿Casualidad o causalidad? ¿Sí? En este sentido, también hay un estudio de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que seleccionó 70 influencers económicos de distintos países, entre los cuales en Argentina están en primer lugar, hablamos de la red Twitter, Martín Lustó y Alfonso Pratgate. Luego, en el orden, le siguen Manuel Adorni, Martín Guzmán, José Luis Esper, Milei, Alejandro Berkovich, Martín Tetaz, Martín Redrado. Constataciones irrefutables. De esos 70 influencers económicos que detectó este estudio universitario, solo 4 son mujeres. También estamos hablando de un ámbito bastante machista. Y por otro lado, casi todos esos nombres provienen de ese ombligo porteñocéntrico que no nos representa a los argentinos y a las argentinas de un país que se dice federal. Es así entonces que estos influencers económicos tienen un dominio de lo que tiene que ver con lo social, lo cultural, el decir, lo discursivo, y que está vinculado generalmente en Argentina a un dominio pro mercado, ¿no? Tiene un dominio pro mercado en esa lectura. Pero además hablan también, como decía Carlos recién, de una fuerte cultura de la cancelación, es decir, de negar los otros discursos. Por lo tanto, consideramos que esa balcanización del espacio público, digital sobre todo, pero también de los medios tradicionales, que son oligopólicos, es un desafío que tenemos economistas, pero también comunicadores y comunicadoras. Es decir, habitar esa cancha de la cultura, digamos, que nos interpela, de las redes sociales, de las comunicaciones en redes, de los medios tradicionales, y habilitar la palabra a otras y a otros economistas. Mariana.
Gracias, Paula. Nada es casualidad, ¿no? Bueno, yo no voy a avanzar en análisis económico, ya lo hizo Carlos Egiaro, me daría vergüenza hacerlo yo luego. Tampoco voy a hablar de comunicar en economía, lo hizo Paula claramente dejando reflejado la relevancia de saber para entender para tomar decisiones que mejoren o que afecten lo menos posible nuestra calidad de vida. Yo solo voy a mencionar algunos ejes para tener en cuenta y que hemos ido mencionando a lo largo de este programa. Primero, como veíamos al principio, el PBI de Villa María duplica la media nacional. Si bien el dato en números es de 2017, seguramente la composición del PBI local en lo que hace a su distribución no se ha modificado demasiado, lo que deja a las claras una inequitativa distribución de la riqueza. Esta es una zona donde se está mejor que en otras zonas en cuestiones de bienestar económico, pero no todos los sectores sociales lo están de la misma manera. De hecho, el 20% de nuestros conciudadanos, de nuestras conciudadanas, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Otra reflexión que me gustaría dejar aquí sobre la mesa tiene que ver con la fundamental presencia del Estado. Sí, ya se lo digo siempre, pero a mí me parece muy importante que no estemos planteando un Estado ausente, sino por el contrario, un Estado presente con capacidad regulatoria, con capacidad de establecer reglas claras que no beneficien a un único sector social, sino que sean para todos los sectores sociales, pero que también pueda dar la mano a aquellos sectores menos favorecidos, que esté para corregir de alguna forma estas inequidades. Obviamente que a nadie le debe dar felicidad, como dijo recientemente el presidente, que sean tantos y tantas los argentinos y argentinas que necesitan del Estado para poder vivir. Pero también hay que saber que sin ese Estado, dándoles una mano, le estarían pasando aún mucho peor. Y necesitamos también, y lo decía Carlos recién, como única salida posible, que el Estado no sea solo concebido para aquellos oficialismos, sino que entendamos que la composición del Estado incluye tanto a oficialismo y a oposición, que necesariamente tienen que avanzar en acuerdos básicos si lo que queremos es mejorar la vida de las y los argentinos. Y por último, un Estado que, así unido, en tanto conjunción con acuerdos básicos de oficialismos y oposición, un acuerdo que unido pueda, aún en este estado de debilidad ante el poder económico concentrado, hacerle algún tipo de fuerza. Es mucha la tarea que tenemos por delante, Paula. Así es. Bueno, siempre dejamos interrogantes, pero también nos interesa dejar que reflexionemos junto a la audiencia. Es por ello también que los invitamos a que puedan ver las repeticiones, las reiteraciones de periodistas, miércoles, viernes y domingos a la hora 21. Agradecemos, como es habitual, a Mónica Mistraletti, a Erika Fecia y a Laura y Judith de Lilou. Nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan una gran semana. Abrazo grande.